Barra de Opinión presenta. Al padre Jorge Bergoglio lo conocí cuando yo estaba escribiendo sobre la Iglesia Católica Argentina, que, bueno, como sabremos todos, es una iglesia muy conservadora, muy particular. Hay 1.200 millones de católicos en el planeta. 600 millones hablan en español. ¿Tú crees que esto fue un factor importante en su elección? Algunos lo subestiman, otros le tienen mucho temor por esta cuestión de ser jesuita, ¿no? Sí. Y otros dirán, bueno, es el Papa del fin del mundo, viene de un país lejano. Olga Wornath, bienvenida, qué gusto platicar contigo. Igualmente, Sabina, la verdad un placer. Hablaremos de dos temas importantes latinoamericanos. Hablaremos de la elección este domingo en Venezuela y del nuevo Papa, Francisco I, el primer Papa que habla en español originalmente. Empecemos por Venezuela. Tú estás en Caracas, Olga. Estoy en Caracas, sí, y este domingo son las elecciones presidenciales después de la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Así que hay mucha ebullición política, es una campaña bastante complicada, bastante difícil, aunque yo creo que va a ganar Nicolás Maduro, es lo que creo, porque va a arrastrar toda la devoción y la religiosidad de la gente del chavismo más puro que tenía hacia el presidente Hugo Chávez, que murió hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si gana, va a ganar Nicolás Maduro, es lo que yo creo, aunque es una campaña complicada, ¿no? Llenas de denuncias, de agresiones, muy surrealista por otra parte. Exacto, es lo que te iba a decir, mística. O sea, un candidato que dice que el presidente recién muerto se le aparece en forma de pajarito, por un poco dijo paloma, ¿no? Para que fuera el Espíritu Santo, ¿no? Nicolás Maduro ha tenido una actitud que yo creo que es una actitud, en lo personal lo pienso bastante equivocada, ¿no? Porque no es el Nicolás Maduro auténtico, no es el hombre, el candidato auténtico, sino que es un hombre que todo el tiempo, a lo largo prácticamente desde que Hugo Chávez murió y él se convirtió en el heredero y por lo tanto en el candidato presidencial señalado por su jefe, ha estado todo el tiempo copiando, imitando al líder, ¿no? Y las imitaciones, para mí, que he visto tantas campañas políticas, nunca son buenas. Bueno, son paródicas, si yo tengo que hacer una comparación, sí, claro, no. Si uno tiene que hacer una comparación, las mujeres que quisieron parecerse a Eva Perón, le fue mal. Digamos, no te va bien. Sí, y hay algo, en su prosapia hay una falta de alcances, que lo que tenía Chávez era un verbo esplendoroso, ¿no? Y este hombre como que no le alcanza el verbo para alcanzar los niveles que pretende, hablar de que se le aparece Chávez, que desde el cielo está influyendo en la elección. Sencillamente como que no pasa. ¿Es igual para los venezolanos? ¿Sienten esta cosa chocante ante el discurso de Maduro? Bueno, hay una parte de los venezolanos, sí, han circulado muchísimos chistes alrededor de la historia del pajarito, pero ayer lo veo en campaña y lo veo que tenía un pajarito en la mano que cantaba, qué sé yo, no sé. A mí en lo personal me parece muy poco serio, pero también hay que ver lo que piensa la gente. Así es. Yo creo que él todavía tiene el aura impuesta por Hugo Chávez, que es muy fuerte, que es muy potente. Creo que es eso en parte, y que por otro tema también a él le conviene agarrarse de Hugo Chávez y tener ese discurso que en alguna medida Hugo Chávez lo tenía, pero una cosa era Chávez y otra cosa es Maduro, ¿no? Al respecto, ¿representa Nicolás Maduro, realmente una continuidad de los programas políticos del chavismo?
Qué pregunta difícil. Yo creo que sí representa, aunque de cualquier manera Chávez, aunque lo dejó, lo señaló a él como un heredero, Chávez no tenía herederos, no formó a nadie, como puede ser el caso de Kirchner, Néstor Kirchner con Cristina Kirchner. No hay una persona que tenga ni la capacidad de que tenía él, ni el liderazgo que tenía él, ni el carisma que tenía Chávez, aunque el último tiempo, digamos, la situación económica, o sea, dejó muchos problemas en Venezuela. Hay una Venezuela muy polarizada, que sería quizás lo de menos, pero lo más complicado es la situación económica y la situación de inseguridad. Esos son los dos temas claves que bueno, hay que ver cómo los resuelve, ¿no? Hablemos de Capriles. Ha mostrado recientemente que sí tiene una oportunidad real en esta elección. Enrique Capriles. Tiene una oportunidad real en esta elección. ¿Te lo parece? Yo creo que Enrique Capriles va a llegar a ser presidente, pero no creo que esta sea su oportunidad. No creo que le alcance esta vez. Él tuvo una oportunidad muy, muy buena cuando compitió con Chávez, y te voy a decir que competir con Chávez fue tremendo porque, bueno, competía con el padre de la revolución bolivariana, que no es lo mismo que competir con Maduro, aunque ahora las últimas encuestas hay como una especie de tendencia favorable a Enrique Capriles en estos últimos 10 días. Pero creo que todo está por verse, hay que ver en el momento de ir a votar cuánta gente va a votar, si no hay mucha abstención. Yo creo que en lo personal pienso que gana Maduro, por poco, por como sea, va a ganar, además porque tiene todo el aparato del Estado y todo el poder del Estado y el dinero del Estado, ¿no? Que es mucho. Dime, Olga, ¿qué representa Enrique Capriles? Aparte de romper como la secuencia natural del chavismo, ¿qué representa él? Bueno, yo creo que representa una oposición dentro de todo moderna, una oposición de centro, una oposición progresista. No tiene todas esas cuestiones. Hay un mito alrededor de Enrique Capriles que también se ha creado, que es el tema que es el candidato de la derecha. Yo tuve la oportunidad de conversar muchos temas con él y él no es un hombre de derecha, no es tampoco un hombre que venga de una familia rica, es una familia de inmigrantes. Parte de su familia fue diezmada en los campos de concentración nazis. Es una familia de clase media, acomodada, te diré, pero trabajadora. Entonces, ¿qué representa? Representa a esa otra parte de los venezolanos que quieren un cambio. Entonces logró aglutinar a un sector importante de la oposición, fue el único que logró aglutinarlos, y ahí adentro hay también un poco de todo, ¿no? Pero él en lo personal a mí me parece que no es un hombre de derecha, por todo lo que yo pude conversar con él, ¿no? O sea, de esas cuestiones de es de derecha o de izquierda, o es revolucionario o no es revolucionario, eso... Implica un cambio de modelo económico, supongo, un rompimiento con el estatismo, sus promesas van por beneficiar a la libre empresa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, pero nunca sin dejar de tener en cuenta a los pobres de Venezuela, ¿no? Que con Chávez, que eso fue una de las grandes virtudes de Chávez, que fue tener una política desde que él asumió como presidente, desde que él ganó la elección, y desde que asumió fue colocar a los sectores más vulnerables, más pobres de la sociedad venezolana que eran olvidados por los anteriores gobiernos, colocarlos en el centro del debate, en el centro de la mesa. De ahí los pobres no se van más. O sea, no hay cualquiera que gane en Venezuela va a tener que poner a los pobres como una prioridad. Olga, nosotros estamos en México muy imbuidos en el periodismo norteamericano que nos repite que Chávez desgració Venezuela, destruyó el sistema venezolano. Tú, en cambio, siendo argentina, estando muy alerta desde siempre de lo que sucede en el país vecino, en Venezuela, ¿cuál es tu visión? ¿Chávez mejoró a Venezuela, destruyó a Venezuela? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, a lo largo de 14 años, al principio él tuvo un gobierno bastante bueno, pero después se fue radicalizando. Yo creo que eso ocurrió a partir del intento de golpe que él sufrió en el año 2002, que lo colocó mucho más radical, ¿no? Y que asumió de alguna manera el protectorado de Fidel Castro y de Raúl Castro, ¿no? Que lo empujaron mucho a una actitud muy belicosa y muy radical, que eso también alejó a mucha gente, sobre todo sectores de clase media, ¿no? Que lo habían votado. Y realmente el país que dejó Chávez es un país que tiene, como te dije, enormes problemas. Es un país devastado en su economía, que yo creo que ni siquiera si asumiera, si ganara Enrique Capriles el próximo domingo, cualquier economista sensato te dice que no va a poder solucionar las cosas de entrada. Hay desabastecimiento de productos básicos, hay desabastecimiento de medicamentos, hay una inseguridad pero brutal de 21.000 asesinados por año, que supera de lejos los asesinados en México con la guerra al narcotráfico que declaró Felipe Calderón, ¿no? Supera de lejos, es una de las tasas de homicidio más altas del mundo. El fantasma del fraude sobrevuela esta elección. ¿Qué se dice? ¿Se espera una elección limpia? ¿Se espera una elección de Estado? Incluso te preguntaría más allá. ¿Se espera que sí, en caso de Capriles pierda, se impugne la elección? ¿Qué se lee? Bueno, la última elección en la que Enrique Capriles perdió, sacó 6 millones y algo de votos contra 8 millones y pico de Chávez. Por más que un sector de la oposición intentó denunciar un fraude, Enrique Capriles no estuvo de acuerdo y no hubo denuncias de fraude. O sea, yo no creo que en estos momentos vaya a pasar lo mismo. En la elección anterior hubo observadores internacionales, estuvieron acá y nadie denunció fraude. Al margen de que te digo, hubo sectores radicalizados de la oposición que sí intentaron denunciar fraude, pero es muy difícil saberlo también, por otra parte, y es muy difícil probarlo. Hasta ahora nadie pudo probar en ninguna de las elecciones que hubo fraude, en las que ganó Chávez, ¿no? Bueno, pues el domingo sabremos quién es el nuevo presidente de Venezuela. ¿Tendrán resultados el domingo en la noche? Sí, el domingo a la noche esperemos que sí y que no se extienda mucho el tiempo, ¿no? La última elección tampoco se extendió demasiado, salvo una elección en la que Chávez perdió por un referéndum y bueno, esa sí se extendió hasta la madrugada porque él no quería salir a dar a decir de que había sido derrotado, ¿no? Por primera vez. Pero no, yo creo que cerca de la medianoche se tendrán los resultados, me imagino. Olga, hablemos ahora de Francisco I. Es un tema que yo sé que te apasiona. Estás escribiendo un libro sobre el primer papa latinoamericano. Sí, yo lo conocí al padre Bergoglio, al padre Jorge Bergoglio lo conocí cuando yo estaba escribiendo, estaba abocada a la investigación de un libro sobre la Iglesia Católica Argentina, que, bueno, como sabremos todos, es una iglesia muy conservadora, muy particular, muy diferente a las demás iglesias católicas del continente. Y me tocó conocerlo en esa época, hace ya más de 10 años, y me tocó también presenciar cómo él había sido nombrado cardenal. A mí me pareció un hecho histórico importantísimo, porque cuando Jorge Bergoglio es nombrado cardenal de la Argentina por Juan Pablo II, se convierte en el primer cardenal que iba a participar de un cónclave que pertenecía a la congregación de los jesuitas en 500 años. De hecho, ya de por sí. En tu libro, la Santa Madre
Sí. nuestra Santa Madre. El último capítulo se lo dedicas a él y lo llamas el nuevo jefe. Ujú. Casi premonitoriamente te diré, no me preguntes por qué. Así es. Sí, porque todo el mundo me pregunta y me dice, o sea, ya sabías que iba a ser, que iba a ser papa. Bueno, ya en aquel entonces se Ajá. hablaba en los círculos cercanos a él, de quienes lo querían y quienes no lo querían, que él quería ser papa. Él, eso a mí nunca me lo dijo y nunca se lo dijo a nadie. Pero sí comenzó él despacito, como buen jesuita, con mucha disciplina, a construir, como te diré, una camada de sacerdotes muy jóvenes que trabajaban en las villas miseria, en los asentamientos, en los barrios pobres de Buenos Aires, y esa es su tropa, ¿no? Él formó a su gente. Y cuando fue electo cardenal, que fue un hecho histórico sin precedentes, ya te digo, porque era jesuita, yo dije, este hombre va a llegar lejos, pero esto fue una intuición mía nada más, y por eso ese capítulo que yo le dediqué a él, que es un capítulo muy largo, quedó con un final abierto, ¿no? Que yo decía, bueno, llegó a cardenal, un jesuita que era casi imposible pensarlo. Olga, Llegó a cardenal, sí. hablemos primeramente de la atmósfera que se vive respecto a este nombramiento. En México ha habido un ambiente realmente mesurado. Yo esperaba ver a la gente salir a la calle tocando los claxons como cuando México gana un partido en el Mundial de Fútbol. ¿Cómo fue en Argentina? ¿Salieron a tocar los claxons, a gritar con la bandera argentina como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol? Totalmente. Sí. Totalmente. Fue como ganar un mundial. Fue como ganar un mundial. Y les va a durar más, a tal punto. Les va a durar más tiempo que el mundial. Exactamente. O sea, fue como ganar un mundial. La gente lo sintió y lo vivió de esa manera. Y además fue muy curioso, Sabina, porque en los barrios pobres, en las villas miserias, donde la gente lo conocía a Bergoglio porque él iba a dar misa y lo veían en esos lugares, más que en cualquier otro lugar. Eso te lo puedo aclarar de hace más de 10 años. O sea, no es que él es ahora así, él fue siempre así. No te puedo explicar el júbilo que te daba ver a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente pobre llorar, porque, o sea, el padre Bergoglio era papa, ¿no? En el obelisco se hicieron manifestaciones, además es fanático del fútbol, es otra cosa a favor, o sea, es claro, es fanático del fútbol, es un tipo muy... Si yo tuviera que definirlo, yo me alegro muchísimo de haberlo conocido, de haber tenido la oportunidad de haber conversado con él, de haber platicado con él, porque es más allá de que uno pueda no estar de acuerdo con un montón de temas, realmente, primero es una persona muy cercana, no tiene la actitud principesca de muchos jerarcas de la iglesia, de muchos, te diré. Ni besar el anillo, ni ninguna de esas cosas. Es un tipo súper, súper sencillo y por otra parte brillante, con el cual podés hablar del aborto, del papel de las mujeres en la iglesia, podés hablar del celibato, de los gays, y te va a dar su opinión de lo que él piensa abiertamente y con mucha inteligencia además, ¿no? Muy formado, muy leído, o sea... Y por otra parte con esa cosa popular, ¿no? Que le gusta el tango, que le gustan que toma mate. La música popular. Vamos hablando de la historia de este hombre, de Jorge Bergoglio, y porque la historia es destino. Vamos viendo qué en su historia lo va definiendo y qué proyecciones puede tener en el Papa Francisco I. Bueno, inevitablemente hablar de su argentinidad. Él tiene un apellido italiano, que no es inusual en Argentina. Tiene del norte de Italia, del norte de Italia. Del norte de Italia. Proviene de la clase media, según entiendo. Se estudió para químico, pero sintió el llamado muy temprano, ¿no? A los 20 años, o sea, él sintió el llamado. Sí, 20 y algo. Él primero, o sea, por otra parte es un tipo que trabajó, él era técnico químico y trabajó en un laboratorio. Entonces su papá era un obrero del ferrocarril. Entonces
su mamá era ama de casa, entonces una clase media que también era una clase media peronista. La mamá, él siempre decía que su mamá era una admiradora y una fan de Eva Perón, ¿no? De toda la obra social que había realizado Eva Perón. Entonces, por otra parte, él también es un admirador de Eva Perón, del trabajo social que llevó adelante Eva Perón cuando ella vivía, ¿no? Olga, creció en esa familia de inmigrantes argentinos que, bueno, llegaron a la Argentina, ¿no? Esto se nos complica un poco a los que no conocemos tan de cerca la historia argentina. Hablemos de eso. Ser jesuita no puede ser un dato menor. Ser jesuita es una cosa muy importante. Además, él se vuelve jesuita, se forma como jesuita en un momento en donde en Latinoamérica los jesuitas se deslizan a la izquierda. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, una institución jesuita, mis maestros eran jesuitas y por obligación estudiábamos marxismo. Él está precisamente... Él también, te aclaro. Entonces, él estudió marxismo. Ahora, claro. Él históricamente, sin embargo, es del sector de los jesuitas que se aparta del marxismo. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, totalmente, sí. ¿Conoce el tema? Él lo que te dice es que él toma cosas del marxismo, como él tomó muchas cosas de la teología de la liberación, y él dice que lamentablemente la teología de la liberación, que fue un gran parteaguas en la Iglesia de América Latina, recordemos, tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que él dice que hizo que muchos sacerdotes se volcaran a hacer política partidaria o se enrolaran en la guerrilla, ¿no? Así es. Que ahí es donde él disiente de eso. Él dice que un sacerdote debe ser muy político, pero no debe ser un politiquero. O sea, no debe estar ni metido dentro del poder, ni definirse por un partido político, sino tener un discurso político que esté a favor de los pobres, de los que menos tienen, y de señalar las cuestiones no tener miedo a señalar lo que se piensa. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero él, o sea, que te puedo decir que él fue el primer cardenal que le rindió un homenaje al sacerdote Carlos Mujica, que fue asesinado y que fue el líder de los sacerdotes del Tercer Mundo en Argentina, y fue el primer cardenal que le rindió un homenaje de cuerpo presente. Yo participé de esa celebración y yo te puedo asegurar que lo vi realmente conmovido. Entonces, los jesuitas son así, y lo sabrás también porque te educaste con ellos. Hay distintas vertientes. Hay vertientes que son más de izquierda y hay vertientes que son más de centro. Bueno, en México cerraron sus preparatorias de niños ricos, que eran las preparatorias de la clase más rica en el país, y dejaron nada más la Universidad Iberoamericana, y muchos se fueron a la guerrilla. De hecho, varios de los líderes de la guerrilla se presume, no se sabe de cierto, que son sacerdotes jesuitas. Y entonces, bueno, Bergoglio se separa de esa ala claramente. Él se separa de esa ala, pero cuando a él le toca ser provincial de los jesuitas, o sea, tener el cargo máximo de la congregación, de la compañía, como se le llama, en la Argentina, y que ahí le permite a él tener relación con todos los jesuitas de América Latina, también hay que ponerlo, Sabina, en el contexto de que estaban. En ese momento había asumido Juan Pablo II, y Karol Wojtyła se fue prácticamente, era un conservador, más bien tirando a la derecha, que por ese pánico de haber sido formado, ¿no?, en una Polonia de la Unión Soviética, tenía terror de los jesuitas y no pasaba oportunidad en la que él los retaba en público, justamente, y prácticamente casi desintegra la orden. Entonces eso es lo que también se vivió en México y se vivió en el resto de América Latina, y Bergoglio le tocó justamente esa etapa donde tuvo que tratar de alguna manera de contener a los sacerdotes que se le iban y de alguna manera también mantener los claustros donde los jesuitas se formaban, que son los mejores de América Latina. Pues no se puede negar que los jesuitas son los más avanzados, ¿no?
Y también los jesuitas, y yo me eduqué con jesuitas y por eso lo sé y supongo que compartes la impresión, son difíciles de discernir, o sea, sí tienen una Sí, mente muy compleja y a veces cuando están diciendo esta es obra del diablo, es una expresión, que es una expresión fuerte, es fuerte. estratégico, es estratégica ese decir, porque realmente piensan una cosa, están jugando ajedrez, pues, con sus dichos. ¿Le corresponde a él esta descripción? Totalmente. Ajá. Es un digno representante de la Compañía de Jesús. Además, ¿sabes qué pasa? Sabina, no te olvides que ellos tuvieron, primero San Ignacio de Loyola, el que creó la orden, era un militar, ¿no? Entonces, primero ellos nacen como una guerrilla antilutero. Y durante muchísimos años, aún es ahora, que no muchos, todavía hay un mito respecto de los jesuitas, de que incluso durante muchos años se manejaron con órdenes militares, ¿no? Con cargos militares. Por eso también el que tiene el cargo más importante de la orden es el general, ¿no? Y el otro es el provincial. Y tienen una disciplina tremendamente estricta. Tienen un voto, el cuarto voto, que no lo tiene ninguna otra orden, que es el de obediencia al Papa, pero no es una obediencia ciega, sino que es una obediencia con discernimiento, que tampoco tienen otras órdenes. Discuten mucho una cosa, meditan mucho, de mucha reflexión, y a eso sumale la pobreza, la castidad, ¿no? Los votos de pobreza, castidad, austeridad, todos los jesuitas son así. Y una cuestión de disciplina simuladora de sentimientos. No lo vas a ver quejarse o manifestar lo que sienten. O sea, primero está el otro y después nosotros. O sea, un rechazo a la vanidad, un rechazo a la opulencia, un rechazo al poder, ¿no? Como lo conocemos en los últimos tiempos. Yo creo que él se debe sentir muy incómodo en el Vaticano, ¿no? Con esa opulencia del Vaticano. Vamos desglosando precisamente esto, su voto de pobreza. Él eligió llamarse Francisco. Es el primer papa Ajá. que elige el nombre de San Francisco de Asisi, que es el amante de la pobreza, el santo más pobre que se construyó a base de el sacrificio de todo deleite material y que trabajó con los pobres, como dices que Bergoglio lo hizo en Argentina. ¿Tú ves que Sí. será su proyecto? Totalmente, no, yo no creo que lo contrario, yo creo que él va a ser un papa que va a dar muchísimas sorpresas en este aspecto. Va a haber un antes y un después de Francisco o de Bergoglio. Ajá. A mí me cuesta llamarlo Francisco todavía porque él ni siquiera quería que lo llamaran cardenal, o sea, él era siempre el padre Bergoglio, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un antes y un después, por supuesto. Si nosotros vamos a pedirle que él se pronuncie por el tema del aborto, que él se pronuncie por la ordenación de las mujeres para que puedan hacerse, digamos, que puedan dar misa, que están muy postergadas en la iglesia, como bien sabés, que él se pronuncie por el casamiento o el matrimonio entre homosexuales, no. Yo te voy a pedir más precisiones al respecto, pero antes de que lleguemos allí, tú dices, me cuesta trabajo hablar de él como de otra manera que Jorge Bergoglio. Acá en México nos pasa al contrario, porque no conocíamos de él y creo que es muy sintomática. Creo que habla de una separación ideológica entre la curia mexicana y la curia argentina. Una verdadera separación. Por ejemplo, Norberto Rivera fue a ese cónclave con una intención de impedir que el candidato argentino fuera papa. ¿De dónde viene esa enemistad? Bueno, la animadversión reside fundamentalmente primero porque no tiene nada que ver Norberto Rivera
con Jorge Bergoglio, pero nada, En su ni en el ideología. pensamiento, Ajá. ni en la manera de ejercer su, digamos, como pastor. No. Norberto Rivera le encanta que le besen el anillo, tiene una actitud principesca, era amigo personal de Marcial Maciel, no nos olvidamos, y amigo del poder. No Oye, hay nada que le guste más a Norberto Rivera que justamente la relación con los poderosos. No, y se viste muy O bien, sea, Norberto. esto es una distancia. Norberto se viste muy bien, o sea, usa unas fajas de unos colores muy brillantes y la caperuza, yo como judía le llamo capele, el sombrero de colores. En cambio, hay una verdadera austeridad del lado de Bergoglio, que siempre lo ve uno de blanco. Bueno, él dio el ejemplo porque al salir a saludar no se puso ninguno de los ornamentos, La ni estola siquiera tenía dorada. la mitra. Ajá. No, La no. mitra, no, se le olvidó la mitra, no se le olvidó, no quiso salir con la mitra. No, no, ni tampoco quiso vivir en la casa donde vivían los anteriores papas. O sea, él está viviendo en la residencia de los cardenales, Y- bueno, que provoca, por supuesto, muchísimos problemas a la seguridad y porque rompe todo con todos los protocolos. Pero lo hizo siempre, tampoco en la Argentina cuando era cardenal, él vivió en la casa que pertenecía al arzobispado de Buenos Aires, que es una mansión de estilo francés que no te puedo explicar. Tampoco quiso vivir ahí. O sea, él vivía en un departamentito muy pequeñito de 2 ambientes y usó la mansión para depósito de todas las donaciones que eran para los barrios pobres y lugar de trabajo, donde él se reunía con los curas de los barrios. En tu libro mencionas que se le vio hincado lavando el piso de su habitación. Esto, bueno, Olga. Eso me contó la señora que lo ayudaba en las tareas domésticas, que un día había llegado un poco más tarde al trabajo y lo encontró a él arrodillado, limpiando el piso, cocina muy bien, también, se cocina él solo, no le gusta ir a comer a ninguna parte, no le gusta, por lo general, los amigos más personales de él que lo invitaban a comer, no, porque él decía que no, porque se levantaba muy temprano y a las 8 de la noche, 8:30, 9, ya estaba durmiendo. No es muy bueno para la tecnología, Ajá. entonces escuchaba radio, le gusta la ópera mucho, la ópera italiana le fascina. Es un gran lector, te diré, de todo lo que te puedas imaginar. Pero de todo, es decir, de los clásicos. Porque Ratzinger, Benedicto XVI, era un gran lector, pero de teología. También. Y de filosofía. Era un hombre del mundo abstracto. Bergoglio es un hombre que lee novela. Sí, es un gran amante de los clásicos rusos. Por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy. Tolstoy. No recuerdo ahora, pero te puedo enumerar. Es un gran lector. Además, es profesor de literatura, es profesor de filosofía, es teólogo, y a la vez tenés esa contraparte que es un tipo muy, muy sencillo. Le gusta mucho la poesía. Es un gran lector de Borges, gran lector. Yo te puedo decir que él conoce México como la palma de su mano porque tiene grandes amigos en México. ¿Quién es? Y uno de sus mejores amigos en México es justamente el cardenal Lozano Barragán, que curiosamente no pudo asistir al cónclave a colocar su voto por su amigo Bergoglio, porque se había quebrado el hombro, ¿no? Oye, ¿y qué te parece esto que pasó con Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que llega a saludar al nuevo Papa, pero acompañado precisamente de Norberto Rivera? ¿No es un despiste notable hacer eso, ir en una misión a saludar al nuevo Papa, pero ir con alguien que precisamente no quería, y públicamente se supo que no quería que este Papa fuera electo? ¿No te llama la atención el despiste, el tamaño del despiste? O sea, me pareció, yo cuando lo vi, me sorprendí y dije, pero qué poca intuición política, qué poca intuición política de él, porque él es un político obviamente con una carrera, pero qué poca intuición de haber aceptado la invitación justamente de ir
con un hombre que no tiene, Norberto Rivera, digamos, no tiene absolutamente, pero nada que ver con Bergoglio y tampoco tenía nada que ver con Benedicto XVI. Si nosotros recordamos, Sabina, cuando vino Benedicto XVI a México, él no fue al Distrito Federal, no aceptó la invitación de Norberto Rivera. O sea que las diferencias con Norberto Rivera vienen de antes, vienen ya de Benedicto XVI. Regresando al tema de lo que podría ser su proyecto en el pontificado, él dice, nuestro lugar está con los pobres, pero en la evangelización. Lo explicaste, no es por el marxismo, no es por la militancia política, no es por las armas, sino es por la evangelización. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que a los pobres se les deja igual de pobres, pero amantísimos de Dios? ¿Qué significa la frase? No la entiendo. No, mira, eso es una pregunta buenísima porque en realidad él justamente lo que critica y lo que cuestiona es decir, la evangelización no para decir, quédate tranquilo porque igual tu consuelo es que cuando te mueras vas a estar con Dios en el reino de los cielos. Así, allí sino sí habrá la evangelización. Exactamente, o sea, que justamente te aclaro que yo eso se lo escuché decir a Norberto Rivera en una de sus homilías. No lo dudo. Es decir, que yo se lo escuché decir a Norberto Rivera en una de sus homilías. Sí. Es decir, la evangelización en cuanto a estar con los pobres, no con la Biblia ni con un discurso que la gente no va a entender, sino tratar de acompañar su lucha, tratar de que sean menos pobres. Él, por ejemplo, trabajó mucho en Argentina, logró armar un sindicato de los que juntan basura en la calle, que eran los desocupados, que allá se llaman los cartoneros, que es la gente que vive de la basura. Él los logró juntar en un sindicato para que pelearan por sus derechos, como sindicato. Es decir, ¿no? Sí, no es decir, sí. Quédense tranquilos que de ustedes es el reino de los cielos, ¿no? Y sigan trabajando en la basura y yo los bendigo. No. Y también la educación. Los armó como si... Sí. La educación siendo jesuita vendría mucho a cuenta, ¿no? Los jesuitas han sido los educadores de América. Exactamente. Entonces, contra el trabajo esclavo, contra la tremenda injusticia que viven los inmigrantes en todos los países del mundo, que son utilizados como mano esclava, el tráfico de personas, fundamentalmente el tráfico de mujeres y niños. Por eso te digo, es un tipo que en lo personal va a haber un antes y un después, que por supuesto no va a introducir grandes cambios que por ahí las mujeres esperamos, ¿no? Respecto de los temas que nos interesan, el tema del aborto, el tema de... o que por ahí un gran sector de la sociedad espera. Pero él cuando te habla del casamiento entre homosexuales, él dice, yo prefiero la unión civil. Él te lo dice en privado, no el matrimonio, ¿no? Como tal. Regresando a su ideología en el respecto económico, también es un gran detractor del capitalismo salvaje, lo llama él. Ha hablado mucho de los marginados, habla de la enajenación del capitalismo, le ha hecho en cara a los sucesivos presidentes argentinos la exclusión de los pobres del capitalismo. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería el modelo económico que él quisiera para la especie humana? No lo logro capturar porque no es un marxista y no es un capitalista. No, para nada. Yo creo que el modelo económico de él sería un modelo más bien de término medio, quizás un modelo, digamos, un modelo en donde los pobres estén como prioridad de los gobiernos, pero no tampoco una política clientelar, que es lo que él detesta. Y no tampoco llevar a los pobres a la dictadura de los pobres. Sí, que le mejore la vida a la gente. Es quizás un modelo que se asemeje mucho a
los modelos que se están aplicando por ahí en algunos países de América Latina, que te puedo decir, por ejemplo, Brasil, ¿no? ¿Y qué tal, y qué tantas esperanzas tiene él en la teocracia? O sea, ahora, olvidándonos un poco de Latinoamérica, la verdad es que estamos en un mundo donde la mitad de los países están regresando a gobiernos teocráticos. Ajá. ¿Tú crees que él tiene esta simpatía que algunos clérigos tienen de la reconquista del poder político por la Iglesia? Acá lo vivimos mucho con el PAN, o sea, francamente era muy no dicho, no apalabrado, pero a cada rato nos enfrentábamos con esta pretensión de volver clerical el gobierno federal. ¿Cómo ha vivido él? ¿Cómo se ha expresado él? No, para nada. Él en ese sentido es muy respetuoso de los espacios. Él no pretende para nada que, digamos, los políticos que se dediquen a lo político y nosotros, te dice él, yo como pastor me dedico a lo mío, pero que no me impidan a mí dar un discurso político y señalar las cosas que están mal en la sociedad. De hecho, ha sido lo Desde la contrario, pobreza, ¿no? Según sé, la presidenta Kirchner dejó de ir a sus misas, homilías, porque se pasaba denostando contra el gobierno actual, diciendo que no hacía suficiente por los pobres. Era una política de oposición. ¿Es cierta esta historia que la señora Kirchner dejó de asistir a los servicios donde él daba la homilía? Sí, ella dejó de asistir e incluso la última homilía, la del año pasado, que fue una homilía del Día de la Independencia, o sea, del 25 de mayo, que es una fecha patria, que siempre la homilía se hizo en la Catedral de Buenos Aires, y Cristina cambió de lugar y la llevó a la provincia de Buenos Aires y dijo, no voy a hacerla ahí, como un claro rechazo a Bergoglio, y además porque Bergoglio en ese momento también, a él le encanta hablar de política, te lo puedo asegurar. Ajá. Pero de política en serio. Él se reunía con todos los políticos. Él dice, yo recibo a todos y con todos hablo. Entonces, claro, cualquier gobierno se sentía tocado y decía, bueno, me están conspirando desde la catedral. Incluso Néstor Kirchner en vida llegó a decir el jefe de la oposición que vive acá enfrente, ¿no? Porque la Catedral de Buenos Aires está frente a la Casa de Gobierno. Entonces era muy cómica la pelea, pero sin embargo, cuando hubo un homenaje a los sacerdotes palotinos que fueron asesinados en la época de la dictadura, y el homenaje fue prácticamente organizado por Bergoglio. Bergoglio lo invitó a Néstor Kirchner y le dio la palabra en primer lugar porque él dijo, es el presidente de los argentinos, mi presidente, y yo le tengo que tener respeto, así como la recibió a Cristina en el Vaticano, ¿no? Que Cristina misma casi se pone a llorar. Cristina y él tenían una conversación pública muy colorida. Yo recuerdo una frase, y seguramente no la recuerdo textualmente exacta, que ella decía, qué lástima que no haya obispas, porque yo haría una muy buena, yo sería una muy buena. Sí, tenía exactamente, pero eran todas ironías que se las decía para que le llegaran a él, ¿no? Y entonces era un cruce de ironías desde la catedral hasta la Casa de Gobierno, porque además te quiero decir, ¿no? Que cada discurso, cada homilía, cada discurso público que dé o cada homilía que dé Jorge Bergoglio es política. Sí. Siempre hay un mensaje a alguien o a algún sector de la iglesia, como la está dando ahora, que él está criticando justamente a los intermediarios, a los gestores y a los coleccionistas de antigüedades. Sabés perfectamente a quién va dedicado ese discurso. ¿A quién? O quiénes son los que, a quién, ¿no? ¿Quiénes pueden sentirse? No, Olga. ¿Quiénes son esos ¿A coleccionistas? quiénes? Bueno, ¿quiénes se pueden sentir tocados? ¿No? Los coleccionistas de antigüedades. Vayamos a México, ¿no? Bueno, pero todo el Vaticano entero. O vayamos al Vaticano. El Vaticano Claro. es un museo de regalos otorgados al Papa durante ¿cuántos siglos? 20 siglos. 2000 años. 2000 años. Es un museo de antigüedades. Yo creo que... Exacto, y además de gestorías, de intermediarios, de gente que, bueno, de corruptelas, de corrupción. ¿Está la gente nerviosa, tú crees, en el Vaticano con este Papa? Hay sectores, sí, hay sectores que están nerviosos.
hay bastante nerviosos, te diré, pero yo te voy a aclarar otra cosa a favor de Bergoglio. Algunos lo subestiman, otros le tienen mucho temor por esta cuestión de ser jesuita, ¿no? Sí. Y otros dirán, bueno, es el Papa del fin del mundo, viene de un país lejano, no tiene ni idea de lo que es el Vaticano, de lo que es el poder, ¿no? De cómo se manejan los hilos del poder. Y yo creo que se van a equivocar mucho con él y se van a llevar grandes sorpresas, porque ya se las están llevando ahora, porque está haciendo todo lo contrario de lo que le aconsejan, y además va a provocar cambios en las estructuras del Vaticano, sobre todo las que tienen que ver con el Dior, el Banco del Vaticano, con algunas congregaciones, o sea, las va a tratar de colocar, como diríamos, en la ruta que tienen que estar. Entonces, tú sí apuestas que va a haber, te cito, un antes y un después de Jorge Bergoglio en el papado, que este es un papa de cambio, no es un papa de tránsito como algunas personas dicen. No. Bueno, no, porque además te digo, él no quería aceptar. Él nunca quiso aceptar, por lo menos en público, ser papa. Él le daba como una especie de temor. O sea, es decir, era mucho para él. O sea, él decía, no, yo no quiero, ¿no? Pero cuando le tocó ahora ser papa, él sabe que él no aceptó ser papa para llegar y no modificar un montón de cosas que están mal. Olga, vamos a hablar de su calidad de latinoamericano. Hay 1.200 millones de católicos en el planeta. 600 millones hablan en español. ¿Tú crees que esto fue un factor importante en su elección? Sí, claro. Se va a recostar mucho en los latinoamericanos. Por lo menos en lo que hace a los hombres de la Iglesia y laicos de la Iglesia de América Latina, a los que él conoce de mucho tiempo y que respeta, que van a ser convocados al Vaticano para ayudarlo. Esto lo sé porque ya incluso hay gente a la que yo conozco que está siendo convocada, ¿no? Y se va a recostar mucho en América Latina. Es decir, él se va a apoyar en América Latina. Desconozco un poco la expresión. ¿Él va a apoyarse en América Latina o él va a influir mucho en América Latina o ambas cosas? Ambas cosas. Ambas cosas. Y es una novedad enorme. Cosas. Es una novedad enorme. Y por otra parte, también va a ser un papa muy ecuménico. O sea, muy, muy ecuménico a las demás religiones. Él tenía un programa en Buenos Aires, un programa de televisión por un canal, que es el canal del Arzobispado de Buenos Aires, donde él tenía un programa con un pastor evangélico donde hablaban de política y de religión, y de filosofía, de temas literarios, y con un rabino. Y yo te puedo asegurar que son imperdibles las conversaciones, porque son de una profundidad, pero a la vez de una sencillez, porque justamente lo que él quería era que llegara a todos. Por eso te digo que además es ecuménico y va también a apuntar a los países musulmanes. O sea, va a hacer visitas a los países árabes. Ahora, en Latinoamérica es un continente, un subcontinente donde se diezman cada 10 años los católicos. Cada 10 años hay 10%, 8% menos de católicos. Algunos se convierten en ateos, otros en esta cosa elegante que se llama agnóstico, que es así como pescar las iluminaciones. Otros se vuelven protestantes, otros incluso musulmanes. ¿Crees que eso le preocupa a él? Sí, claro. Sí. También el hecho de que le preocupa. No tenemos nuevos sacerdotes jóvenes latinoamericanos ni europeos. Ya no hay. No, porque hay una crisis de fe. Él conoce muy bien cuál es la crisis que hay, pero no solamente en América Latina, en todos los países del mundo en donde hay presencia de la Iglesia Católica, hay una gran crisis de fe. Sí. Yo creo que porque también, digamos,
el papado de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, fue un papado que en los últimos tiempos dejó muchísimo que desear. Sí. Y el papado de Benedicto XVI no fue un papado tampoco rutilante en ese aspecto. No era un papa que, digamos, primero que se vio envuelto en un montón de temáticas complejas, como son la corrupción, los casos de pedofilia, las miles de denuncias, y además, las denuncias internas que tuvo, las traiciones internas, los escándalos que vivió en Roma. O sea, prácticamente él no se pudo ocupar en los 8 años que estuvo de papa. Y eso perjudicó muchísimo a los fieles. Los fieles se fueron alejando, y por otra parte tampoco la Iglesia, salvo excepciones, que las hay y muy importantes, de sacerdotes sobre todo, y obispos también, que están permanentemente trabajando con los pobres y atendiendo la problemática de la gente que sufre, ¿no? Ya sea persecución en el caso de México, lo que fue la guerra contra el narco, que realmente la guerra contra el crimen organizado, que fue no solamente un fracaso total, sino también afectó a los más pobres. Y Calderón se fue dejando, yo no sé, pero dejó varios millones más de pobres, ¿no? Entonces, todo eso hizo que la gente buscara, de alguna manera, la fe, a lo mejor en sectas incluso. Barra de Opinión presentó